Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a proceder a resolver un ejercicio que me pidieron que haga, el cual consiste en este pequeño circuito y me piden que determine la resistencia total de este sistema, la corriente total, la corriente que circula por cada uno de los resistores, la potencia disipada por cada uno de los resistores y la potencia entregada por la fuente. Bien, como podemos observar, el circuito es bastante sencillo ya que consta de dos resistores conectados en paralelo a una fuente de alimentación. Bien, en primera instancia vamos a calcular la resistencia total. Como he dicho, ambos resistores están conectados en paralelo, entonces, ¿cómo se determina la resistencia de ambos resistores? O sea, del equivalente de esto. Bueno, realizando el producto sobre la suma de ambos resistores. Es decir, que la resistencia total, RT, se va a determinar como el producto de R1 por R2 dividido la suma de R1 más R2. Bien, entonces, nosotros tenemos que los resistores son de 9 y 18 ohm respectivamente. Entonces tenemos 9 por 18 dividido 9 más 18. Bien, entonces, eso nos da un total de, lo podemos resolver directamente con la calculadora. Tenemos 9 por 18 dividido 9 más 18. Nos da un total de 6 ohm. Bien, tenemos un total de 6 ohm. Eso quiere decir que la resistencia equivalente de mi circuito, es decir, de este circuito, es de 6 ohm. Bien, yo voy a proceder a simular eso en multisim. Bien, acá yo ya armé el circuito, conecté un ohmmetro, bien, al multímetro lo configuré como ohmmetro, es decir, para medir resistencia. Si yo simulo esto, me dan los 6 ohm. Bien, luego, ¿qué más me piden? Me dicen que determine la corriente total. La corriente total, es decir, esta I total. Bueno, esta corriente se va a determinar básicamente empleando la ley de Ohm como el cociente entre la tensión de la fuente y la resistencia total o equivalente de estos dos resistores que están conectados en paralelo. Es decir, que la I total es igual a V dividido R total. Bien, entonces procedemos a hacer eso. La I total, la corriente total, se va a determinar como V dividido la R total. Bien, ahora, ¿quién es V? V es una fuente de tensión cuyo valor de tensión, valga la redundancia, es de 27 voltios. Bien, entonces me va a quedar 27 dividido, ¿qué cosa? Los 6 ohm de resistencia total que teníamos. Bien, entonces, si nosotros hacemos 27 dividido 6, nos queda 4.5. 4.5 ¿qué? 4.5 amperes. Bien, 4.5 amperes. Bueno, eso también lo podemos simular. ¿Cómo? Venimos acá, yo el circuito ya lo armé en multisim. Utilizamos el multímetro para medir corriente, es decir, lo configuramos como amperímetro. Un amperímetro se conecta en serie y simulamos. Tenemos los 4.5 amperes. Bien, perfecto. ¿Qué más me piden? Me dicen que determine la corriente que circulan por ambos resistores, es decir, por R1 y por R2, es decir, que determine las corrientes I1 e I2. Si nosotros observamos el circuito, vemos que como los resistores están en paralelo, conectados en paralelo a la fuente de tensión, la tensión aplicada en cada uno de estos resistores son los 27 voltios. Quiere decir que la tensión en R1 es de 27 volts y la tensión en R2 también es de 27 volts. Entonces, las corrientes I1 e I2 se determinan empleando la ley de Ohm. Es decir, que la corriente I1 se va a determinar como el cociente entre la tensión V y la resistencia R1. Y la corriente I2 se va a determinar también como el cociente entre la tensión V y la resistencia R2. Entonces, procedemos a hacer eso. Bien, la corriente I1 yo la voy a determinar como la tensión V sobre R1. Bien, es decir, los 27 voltios dividido los 9 ohm. Eso me queda 3 amperes. Bien, y
la corriente y 2, yo, ya que puedo hacer esto, yo copio y pego. La corriente y 2 se va a determinar como el cociente entre la tensión B y la resistencia del resistor R2. Es decir, acá me queda 18. Esto, como esto es el doble de esto, esta corriente va a ser la mitad de esta otra. Bien, 1.5 amperes. Bien, procedamos a simular esto. Bien, venimos acá y ¿qué hacemos? Conectamos un amperímetro en serie con R1 y lo mismo vamos a hacer con R2. Bien, tenemos acá un amperímetro, venimos acá, hacemos esto y simulamos. Bien, 3 amperes, 1,5 amperes. Fíjense que la suma de las corrientes que circulan por cada resistor me tiene que dar la corriente total. Es decir, por acá circulan 3 amperes, por acá circulan 1,5 amperes, 3 más 1,5, 4,5. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué más me pide este ejercicio? Me dice que determine la potencia para cada carga resistiva. Eso es simple. Fíjense, ¿cómo podemos determinar la potencia que disipa cada resistor? Eso es fácil. Nosotros sabemos que como los resistores están conectados en paralelo a la fuente de tensión, entonces sabemos que en cada resistor hay aplicados 27 voltios. Entonces podemos determinar la potencia que disipa cada resistor en términos de la tensión y de la resistencia. Es decir, haciendo, por ejemplo, la potencia que disipa R1, que la vamos a llamar P1, va a ser tensión al cuadrado dividido la resistencia del resistor R1. Lo mismo hacemos con R2. La potencia que disipa R2, que la vamos a llamar P sub 2, se va a determinar como el cociente entre esta tensión al cuadrado y la resistencia de este resistor R2. Bien, a ver, voy a traducir lo que acabo de decir. La potencia 1 la determino haciendo esta tensión al cuadrado, porque esa es la tensión aplicada en R1, dividido la resistencia del resistor R1. Es decir, 27 al cuadrado sobre R1 que vale 9. Bien, calculadora en mano, o mejor dicho en pantalla. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esto, 27 al cuadrado dividido, ¿cuánto? 9. Eso me da 81. ¿81 qué? 81 vatios. Bien. Y lo mismo vamos a hacer con R2. Solo que yo tengo la ventaja de poder copiar y pegar acá. Esto es P sub 2, esto es R2 y esto acá es 18. Entonces, acá me tendría que dar, si yo vengo acá, pongo los 18, tiene que darme la mitad. Bien, 81 medio, que son 40.5. Está perfecto entonces. 40.5 vatios. Bien, eso también lo puedo simular. Bien, ¿cómo lo simulo? Fácil. Miren, yo vengo acá, yo voy a desarmar todo esto y voy a utilizar un instrumento que se llama batímetro. Bien, por ejemplo, yo quiero medir la potencia que se está disipando en el resistor R1 y hago esto. Bien, y quiero hacer lo mismo con R2. Bien, yo voy a medir la potencia que está disipando el resistor R2. Bien, bueno, ¿cómo hacemos eso? Miren, yo esto lo voy a conectar de esta forma, así. Contaré lo mismo, no hay problema. Y hago esto. Bien, vengo acá y vengo acá. Bien, si yo simulo esto, me dan los 81 vatios y los 40.5 vatios. Bien, y la potencia que está entregando
la fuente de tensión, que es lo último que me piden, la potencia entregada por la fuente, básicamente es el producto entre la tensión de la fuente y la corriente total del circuito. Es decir, que la potencia total es igual a V por I total. Por I total. Bien, entonces me queda 27 por la I total, que era 4.5 amperes. 4.5 amperes. Calculadora en pantalla. Hacemos 27 por 4.5. Y eso me tiene que dar un total de 121.5 vatios. 121.5 vatios. Bien, eso también lo podemos simular. Eso obviamente también lo podemos simular. Y de hecho lo vamos a simular conectando obviamente un batímetro. Conectamos el batímetro y vamos a verificar lo que estamos haciendo. Bien. Bueno, si yo hago esto y simulo, me dan los 121.5 vatios, que básicamente es la suma de estos 81 vatios y estos 40.5 vatios. Bien, acá se comprueba el famoso balance de potencia, que la potencia que está entregando esta fuente se está disipando en R1 y en R2, es decir, que la suma de las potencias que disipan R1 y R2 es igual a la potencia que entrega la fuente. Bien, básicamente eso es una de las formas de resolver este pequeño ejercicio que me plantearon y me dijeron que haga. Espero que lo hayan entendido y les haya gustado el video y hasta luego.